gracia, los surcos áridos de mi dolor, desiertos sin vida en los que yace mi corazón, mi cuerpo bañado en las lágrimas de mi niñez, siempre atrapado en el silencio. Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María de Colombia y del mundo. Bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Estamos aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. Hemos venido reflexionando sobre la unión indisoluble entre el amor y la fe. Veíamos que en el centro del cristianismo está ese mandamiento: amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón, y al prójimo como a ti mismo. Y habíamos visto cómo el amor está indisolublemente unido a la fe, porque justamente la fe nos dice, primero tienes que recibir para poder dar. No tenemos un Dios que recoge donde no ha sembrado, sino que siembra para poder recoger. Entonces, primero está lo que Juan Pablo II llamaba la primacía de la gracia. La gracia es siempre primero, la gracia siempre es la que precede nuestro actuar, y por eso hablaba el Papa Benedicto de esa actitud de estar con las manos vacías, siempre un día a la vez, esperando que Dios nos comparta como Él quiera su amor, sus cualidades, sus méritos en esta comunión de los santos que es el cristianismo. Hoy entonces he querido hablar de la unión indisoluble que hay entre el amor y la verdad. Sabemos que el Papa Benedicto escribió una encíclica que se llama justamente que es sobre la verdad y el amor y cómo están indisolublemente unidas. Para el tema de hoy he tomado uno de los libros favoritos para mí que se llama Mirar a Cristo. Es un libro escrito por Joseph Ratzinger sobre las tres virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. Y entonces él dice que el amor es un sí, es un qué bueno que existes. El amor dice un sí incondicional al amado. Este sí de Dios se expresa en la creación de cada uno de nosotros. Si Él nos creó, es porque a Él le parece bueno que existamos. Cada uno de nosotros es querido y necesario para Dios. Hay una frase que no me gusta, que es cuando la gente dice que nadie es necesario. Y resulta que cada persona es necesaria. Si no fuera necesaria, no existiría. Para Dios, cada uno de nosotros es absolutamente precioso, necesario, imprescindible en esta familia humana. Entonces ese primer sí de Dios de la creación, pues debería impregnar todo nuestro corazón, porque cada uno de nosotros hemos recibido muchos nos. En este mundo el amor es condicionado. No se da muchas veces este sí a cada uno de nosotros y vivimos como con esos infiernos interiores de falta de amor a los que hay que descender. Jesús descendió a los infiernos y quiere que le permitamos descender a todos esos lugares llenos de desamor. Pero, aunque el amor no ama con base en una cualidad o en otra, como amamos los seres humanos, ¿no? Que preferimos en nosotros las cualidades y a veces despreciamos ciertas características que tenemos y nos rompemos por dentro. El amor no ama a la persona, no a las cualidades de la persona. Ama a la persona que se manifiesta en sus cualidades, pero que es algo más que la mera suma de cualidades.
El amor hace referencia a la persona tal y como ella es, incluso con sus debilidades. Pero un amor real, a diferencia del breve encanto del momento, tiene que ver con la verdad. Y se dirige de tal modo a la verdad de esta persona que incluso puede no desarrollarse, esconderse o deformarse. Ciertamente que el amor incluye una disponibilidad inagotable al perdón, pero el perdón presupone el reconocimiento del pecado como pecado. Entonces, fíjense cómo el catecismo de la Iglesia Católica sigue esta obra del Espíritu Santo que consiste en convencer al mundo del pecado. Es decir, yo no puedo disponerme a la misericordia si quiero pasar por alto mi enfermedad, pasar por alto mi desunión con Dios, mi desunión conmigo, mi desunión con los seres humanos. A eso no podemos acostumbrarnos. El cristianismo presupone una constante disposición de Dios para perdonar, pero implica esa predisposición, esa disposición del hombre a reconocer la verdad de su condición. ¿Por qué? Porque el perdón de Dios, como he dicho muchas veces, no es borrón y cuenta nueva simplemente, sino que con el perdón Dios nos cura. El perdón de Dios es curación. Si yo no reconozco que estoy enferma y no voy al médico, no puedo recibir las medicinas ni aceptar el tratamiento. Entonces, por eso existe, pues primero el bautismo que nos reconcilia con Dios, es decir, que ese vínculo que estaba roto, en donde el ser humano quiso desconocer la verdad de su condición como criatura, de su condición como un ser dependiente de Dios. Ese es el pecado, el no vivir en la verdad, el no aceptar la verdad de que somos solo criaturas y de que todas estamos en pie de igualdad y de que aquí el único que tiene méritos es Cristo y Él ha querido perdonarnos de antemano muchas cosas y por eso vemos tanto bien en nuestra vida, pero los méritos son siempre de Él. Sin embargo, el ser humano tiende a la mentira, constantemente es tentado a la mentira. Por eso es tan importante conocer qué fue lo que nos pasó. No solamente conocer como cuando uno lo preparan para la confesión, que es precisamente el sacramento, un sacramento muy importante. Cuando uno lo preparaban para la confesión solamente le enseñaban como a contrastarse con los mandamientos, pero no, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es el Padre Eterno para ti? ¿Cómo es tu relación con el Espíritu Santo? ¿Cómo es tu relación con la verdad de que eres criatura? Con la verdad de que dependes de Dios, con la verdad de que solo Cristo tiene méritos. ¿Cómo es tu relación con eso? ¿Cómo es tu relación con la revelación, con este Dios que se ha revelado? Entonces es importante por eso, el reino de Dios es que te conozcan a ti, entonces conocer a Cristo, y sabemos que justamente el pecado es lo contrario de la buena nueva. La buena nueva, todos somos convocados a ser cuerpo de Cristo. El pecado es cada uno viviendo aislado en su mundito de su propio yo, como ovejas perdidas, sin pastor, sin escuchar al pastor, sino cada uno de nosotros escuchándonos a nosotros mismos. Entonces, me gusta mucho esta definición del perdón que da el Papa Benedicto. El perdón es curación, mientras que la aprobación del mal sería destrucción, sería aceptación de la enfermedad y precisamente de esa forma no bondad para el otro. Me gusta mucho esto porque no podemos, como les decía, acostumbrarnos al mal, acostumbrarnos a
a andar juzgando por la vida, a andar metiéndonos donde nadie nos ha llamado, haciendo el rol de Dios, cuando ninguno de nosotros somos el pastor de nadie. Existe un pastor con mayúscula que quiere que nosotros nos rindamos ante Él y que pueda Él sanar nuestra interioridad. En algún momento hablaremos de ese tema tan hermoso que es cómo el pecado original enfermó nuestra interioridad y cómo justamente Dios viene a sanarla, a restaurarla. Entonces, aquí el Papa va a hacer la comparación con el toxicodependiente, con las personas adictas a las sustancias y dice, está el ejemplo de un toxicodependiente convertido en prisionero de su vicio. Quien realmente ama no sigue la voluntad desordenada de este enfermo, no sigue su deseo de autoenvenenamiento, sino que trabaja para su verdadera felicidad. Hará todo lo posible para acompañar al amado a curarse de su enfermedad, incluso si es doloroso e incluso si debe ir en contra de la voluntad ciega del enfermo. Entonces, el verdadero amor está preparado para comprender, pero no para aprobar, declarando bueno lo que no lo es. El perdón tiene su vía interior, perdón y curación que exige el retorno a la verdad. El hijo pródigo, cuando sale de la casa del padre, acepta una mentira de que puede vivir como hijo sin padre. Me gusta mucho la definición que hace el Papa de esa palabra de pidió su herencia, el hijo pródigo, dice, pidió su esencia. El ser humano quiere erigirse como alguien autónomo, autosuficiente, y así vive en la mentira. Por eso el retorno, la conversión, exige el retorno a la verdad, y Dios no va a seguir nuestra voluntad desordenada de vivir en la mentira, de creer en espejismos. Cada uno de nosotros cuando iba creciendo iba rindiendo diferentes cultos, digo yo. Culto a la perfección, al perfeccionismo, culto al quedar bien, que dirán, culto al que dirán, culto a las apariencias, culto a diferentes formas de sentirnos mejores y superiores de los demás, culto al juicio. Entonces, todos esos cultos, Dios no les va a dar alimento. Y puede que en nuestra vida todo eso fracase, que fracase nuestro deseo de crear a nuestros hijos como a nosotros nos gusta y maltratarlos cuando no son como queremos, el culto a nuestra superioridad, a creer solamente lo que nosotros pensamos. Constantemente estamos asumiendo cosas desde fuera, ¿no? Juzgando a los demás. El otro día hice una pregunta en un grupo de terapeutas, de mis colegas terapeutas, ¿no? Y pregunté una cosa y me impresionó las respuestas dadas desde algo que cada persona asumía que yo, por lo que yo estaba preguntando la pregunta, ¿no? Entonces, yo veía, ¿no? Asumen algo y desde eso que asumimos, le hablamos al otro, tratamos al otro. Es una cosa impresionante, o sea, es como la falta de encuentro. No estamos acostumbrados a encontrarnos con los demás y a preguntar, ¿no? Sino asumimos constantemente un montón de cosas. Ay, es que claro, ella habla mal de mí, o es que le caigo mal, o es que me quiere culpar de todo, o es que es culpable de todo. Es decir, constantemente estamos en ese culto a nuestra sabiondez, le digo yo, ¿no? Constantemente creyéndonos todo lo que nos pasa por la cabeza
y actuando hacia los demás según esto que asumimos. Es impresionante. Entonces Dios no va a seguirnos en esta búsqueda de amor, formas en las que buscamos que los demás nos amen o nos acepten y esa constante necesidad de que nos acepten, de que nos admiren, de que Él no va a seguir este deseo de mantener nuestra enfermedad, ¿no? De buscar amor fuera de Dios. Entonces, en un sistema, decía, perdón, entonces el perdón tiene su vía interior, perdón y curación que exige retorno a la verdad. Cuando no ocurre así, el perdón se convierte en una aprobación de la autodestrucción y se coloca en contradicción con la verdad y por lo tanto en contradicción con el amor. La aprobación de la autodestrucción se coloca en contradicción con la verdad y contradicción con el amor. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no somos nuestro pecado, no somos nuestra desunión, nuestra desarmonía. Eso no es lo que nos define, eso no es lo original. Y Dios quiere que tengamos esa disposición para que Él nos sane de eso. Dios no está en nuestra vida para excusar nuestras enfermedades. A mí me impresiona la capacidad que tenemos para justificar, por ejemplo, el maltrato de los adultos a los niños. Que siempre estamos esperando que los niños sean los que se acomoden, los que acepten a los adultos con sus mañas, con eso que a veces hemos tenido de creernos con el derecho de maltratar a cualquier ser humano. Nadie se merece que lo maltraten, y mucho menos los niños. Pero es como que o el niño acepta que el adulto se equivoca y que tiene que aceptar eso, o entonces hay como un maltrato. En cambio, si el niño se equivoca, eso sí es cero tolerancia. Cero tolerancia. El niño no puede hacer pataleta y el niño no puede hablar feo y el niño no puede no puede ser sino cordial, pero el adulto sí resulta que sí puede ser. Puede ser no cordial, puede ser un metiche, puede ser un controlador, ¿no? El control, que es lo contrario al amor, porque el amor no se puede forzar. Yo no puedo forzar a nadie a un despertar espiritual. No puedo obligarlo a ir a misa. No puedo obligarlo a creer en Dios a través de avergonzarlo porque no cree en Dios. Todas esas mañas que tenemos, avergonzar a los demás, crearles miedo a los niños, como si Dios fuera esa cosa de no te van a traer regalos si te portas mal, ¿no? Y llenar a los niños de miedo de Dios. Y después nos preguntamos por qué la gente deja la iglesia, por qué los jóvenes dejan la iglesia. Pues qué espanto. Qué bueno que no creen en un Dios así. Qué horrible los que creen en un Dios así, porque entonces están muy equivocados y están en el lugar equivocado, porque la iglesia no es el Dios que enseña. Entonces, esta aprobación de nuestro mal como adultos, esta incapacidad de nosotros de pedir perdón, este no decir la verdad. Hijo mío, en este momento te traté así porque yo me equivoqué. No debería haberte dicho eso. Discúlpame. ¿Cuántas veces en nuestra vida como adultos hacemos eso? Pedimos excusas para que los niños tengan la historia correcta de que no es por ellos que nosotros subimos el tono y hacemos pataleta. Es por nosotros, porque todos hemos heredado esa incapacidad de ser dueños de nosotros mismos. Y Jesús quiere curar nuestra interioridad, quiere que volvamos a ser dueños de nuestras respuestas y que no estemos gobernados por nuestras reacciones. Pero si no lo reconocemos, si lo excusamos constantemente, entonces no hay amor, porque no hay verdad. Entonces aquí el Papa, cuando está hablando de esto de excusar el mal, por excusa entendemos el mal reducido a nimiedad, pero no es para tanto. Ay, pues te pegué porque te portaste mal. No, pegaste porque hay violencia dentro de ti.
Consecuentemente, se puede perdonar solo algo que se considera expresamente como malo y cuyos elementos negativos no se ignoran. Por otra parte, el perdón presupone que el otro también condena, se arrepiente de lo que ha hecho y que además acepta el perdón. No nos podemos acostumbrar a esta cultura del control y de la violencia y del juicio y del avergonzar y del atemorizar. Ese no es el amor que se nos ha revelado. Es como si, otra cosa, ¿no? Como que hay personas que han aceptado su enfermedad, es decir, que han querido ser prepotentes, creerse más que los demás, andar juzgando a todo el mundo, andar dando cátedra al que se encuentran, metiéndose a hablar de Dios donde nadie te ha pedido que hables de Dios, ¿no? Haciendo todo eso. Y queremos que la gente reaccione bien, ¿no? Y que que uno ande con la gente que ha decidido unirse con su enfermedad, que no está dispuesta a reconocerla y a pedir perdón y a excusar, sino que se la pasa tratando mal porque soy tu mamá, ¿no? Y cuando uno dice no quiero, entonces hay todo un avergonzamiento, porque no, es que deberías, porque no, no debería. La gente tiene derecho a vivir mal, pero no conmigo. Y aquí viene entonces lo que dice el Papa, dice, así podemos entender lo que llamamos la ira de Dios, el indignarse del Señor, así como los modos necesarios de su amor, siempre idéntico con la verdad. Un Jesús que está de acuerdo con todo y con todos, un Jesús sin su santa ira, sin la dureza de la verdad y el verdadero amor. No es el verdadero Jesús tal y como lo muestra la Escritura, sino una caricatura suya miserable. Una concepción del Evangelio en el que ya no existe la seriedad de la ira de Dios. No tiene nada que hacer con el Evangelio bíblico. Un verdadero perdón es algo completamente distinto de una débil permisividad. El perdón está lleno de pretensiones y compromete a los dos, al que perdona y al que recibe el perdón en todo su ser. Un Jesús que aprueba todo es un Jesús sin la cruz, porque entonces no hay necesidad del dolor de la cruz para curar al hombre. Y efectivamente la cruz, cada vez más bien excluida de la teología y falsamente interpretada como un mal suceso. Fíjense lo interesante, ¿no? La cruz de Jesús fue que Él asumió esta miseria del ser humano y se la cargó sobre Él mismo. ¿Queremos ver hasta qué grado llega mi miseria? Mira la cruz y verás hasta qué grado lleva la miseria. Él nos está revelando a qué grado de desfiguración llegamos nosotros cuando nos apartamos de Dios. Nos desfiguramos completamente y nos volvemos caricaturas de nuestro ser. Entonces, Jesús en la cruz vence el pecado. Pero entonces, ¿qué significa cargar con mi cruz? Cargar la verdad, aprender qué es lo que realmente me está pasando. Ese esfuerzo de autoconocimiento, ¿no? De autoconocimiento para realmente disponerme a que Dios me transforme, a no seguir yo viviendo ahí medio bien, sino realmente decir, el pecado tiene que ser crucificado. Eso no es un chiste. Tengo que entregarle a Dios y no seguir acomodándome ni excusando mi mal, acostumbrándome a Él. La cruz no es un mal suceso que tenemos que cargar. ¿Cómo ha hecho daño esto? Pensar que la cruz de Cristo son malos sucesos que tenemos que aprender a aceptar. Todo el mundo habla así, qué pesar. Entonces, solo cuando se ve el nexo entre verdad y amor, la cruz se hace comprensible en su verdadera profundidad teológica. El perdón tiene que ver con la verdad y por tanto exige la cruz del Hijo y exige nuestra conversión.
Perdón es restauración de la verdad. Dios nos va a restaurar en la verdad y eso duele. Y los seres humanos podemos rebelarnos contra Dios porque es que no está haciendo lo que yo le pedí, ¿verdad? Y estoy tan triste porque todo el mundo me abandonó y porque la gente debería quererme y aceptarme. Porque claro, porque sí, ¿no? Resulta que la gente no tiene que seguir mi deseo enfermo de gloria, de gloria. Estamos enfermos de la propia gloria. Y Dios va a contradecir eso. Y esa es la verdadera cruz que hay que aceptar, que yo dependo de Dios y que no soy el pastor de nadie. Eso duele porque lo que nos gusta es el control. Entonces, la cruz, el perdón, es restauración de la verdad, renovación del ser y superación de la mentira oculta en todo pecado. El pecado es por esencia un abandono de la verdad del propio ser y por tanto de la verdad del Creador, de Dios. Fíjense, el pecado es abandono de la verdad. Adán y Eva abandonaron la verdad de que debían obedecer, de que ellos no son los que saben qué es lo que está bien y lo que está mal, que debían aceptar el límite de su condición de criaturas, que hay límites, que no pueden hacer lo que se les dé la gana. Y abandonaron esa verdad y Eva se puso a hablar con el demonio, como si pudiera. Ahí ya empezó a vivir en la mentira. Entonces el pecado, Dios nos pide, tú eres criatura, no tienes nada propio, vives del don, dependes de mí, no puedes controlar. A mí no me puedes controlar con buenas obritas, pensando que así es que vas a controlar a Dios y que te va a abrir el cielo porque tú te lo ganaste. Pura mentira. El perdón es la participación en el dolor, del paso de la droga del pecado a la verdad del amor. Solamente andar en compañía puede ayudar al toxicómano. El pecado es siempre una droga, mentira de falsa felicidad, ¿no? Si tienes una superposición si tienes un doctorado, entonces eres mejor que los que tienen maestría, ¿no? Mentira de falsa felicidad. Entonces, el pecado es siempre una droga, mentira de falsa felicidad. Y hay que pasar a conducir a lo largo de la oscura línea del dolor. Entonces, solo el amor da la fuerza del perdón, es decir, del andar junto con el otro por el camino del dolor de la transfiguración. Solamente el amor hace posible asumir y llevar junto con el otro y en favor del otro la muerte de la mentira. Desde aquí habría que desarrollar una teología de la cruz, una teología de la verdad y del amor. Cruz de Cristo significa que Él va delante de nosotros y con nosotros en la vía dolorosa de nuestra curación. Esa es la verdadera teología de la cruz. Una pastoral de la tranquilidad, del comprenderlo todo, de perdonarlo todo, en el sentido superficial de estas palabras, se encontraría en drástica oposición con el testimonio bíblico. La pastoral justa conduciría a la verdad y ayudaría a soportar el dolor de la misma verdad. Yo, por ejemplo, estuve en un movimiento católico donde todo el tiempo hablaban de que somos nada y somos malos, y entonces como somos malos, y se justificaban toda clase de acciones de desamor, toda clase de injusticias, mentiras, manipulación. No, porque es que como somos todos tan malos y como Dios es tan misericordioso, pues entonces aquí tratemos a la gente mal que no pasa nada, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Qué bueno, por ejemplo, cuando las personas están escogiendo pareja para casarse, pregúntense, ¿hay una disposición para dejarse transformar de cada uno de los dos?
o una persona quiere que la otra se adapte a ella completamente y permanecer igual. Yo que trabajo con parejas, es lo primero que me fijo. Si hay una persona que es la que lleva la terapia a la otra y no tiene ninguna disposición para cambiar, que se cree ya perfecta, malos indicios. La cruz de Cristo significa que todo el tiempo, cada día, solo por hoy, tengo que recibir esta curación, tengo que creerle menos a las mentiras, menos a estos cultos modernos, humanos, el culto al éxito, el culto a que todo me salga bien, o sea, sin errores, el culto a que todo el mundo me haga caso, el culto a que a todo el mundo le tengo que caer bien, el culto a que la gente tiene que hacer lo que yo digo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cada día es importante por eso estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí se nos habla muy claramente de qué es lo que es el pecado. El pecado no es ponerse bravo, como algunas personas creen, o sea, o no sé, no matar. Entonces, como yo no mato, entonces, pues sí, pero ¿cuántas veces has matado en tu cabeza pensando, juzgando a tus vecinos, ¿no? Por eso Jesús también lo pone bien clarito, ¿no? No matarás no es eso. Si en tu corazón has pensado mal de otro, si le has dicho imbécil, dice en los evangelios, ¿no? Entonces, me gusta mucho eso, ¿no? El amor y la verdad van juntos, siempre van juntos. Y por eso pidámosle al Espíritu Santo, Espíritu de verdad, que vino a convencer al mundo del pecado. Fíjense que no es cosa fácil, no es cosa fácil. El ser humano es duro es duro de pelar. Constantemente nos escapamos de reconocer nuestra verdad y Jesús nos invita constantemente, además a no tener miedo, porque es que es la disposición a reconocerlo y ahí Jesús va a curar todo eso. Pero por lo menos una vez al año exige la Iglesia que uno reconozca que necesita ser restaurado y vaya a confesarse. Que en la confesión ocurre pues el milagro de nuestra restauración, eso no lo vemos, ¿no? No lo vemos, no se ve, porque es un sacramento. En el sacramento siempre hay una realidad sensible detrás de la cual se oculta la presencia de Cristo, la presencia de la Trinidad. Y en el caso de la confesión, pues es la forma física, es el sacerdote, pero él está en persona Christi. Y no importa si el sacerdote es un santo o un gran pecador, funciona el sacramento y ocurre esta restauración. Por eso la Iglesia dice, oye, por lo menos una vez al año reconoce que necesita ser restaurado. Por lo menos una vez a la semana reconoce que necesitas ir a recibir tu verdadera identidad en la Eucaristía. Entonces pidámosle al Espíritu Santo, nuestra Madre Santísima, vicaria de la apertura a la propia pequeñez, la que se abrió completamente a la verdad del ser humano. En su magnífica lo vemos, ¿no? Engrandece mi alma al Señor, no engrandece mi alma a mí misma, es a lo que nos lleva el pecado. Entonces, que de su mano nos abramos al magisterio de la Iglesia sobre el tema del pecado, para que nos dispongamos realmente a nuestra sanación y transformación. Dios mediante, nos encontramos en otra oportunidad. Me encomiendo a sus oraciones y quedamos como siempre con María.